Es un gusto estar con ustedes hoy aquí compartiendo esta charla. Agradezco muchísimo a Cora, que me ha invitado por segunda vez, por segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos con el otro grupo, así que tengo el gusto de compartir el encuentro con ustedes hoy. Así que Cora y Umasa, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, soy Alina Gulco, soy de Buenos Aires, siempre he vivido aquí y por ahora continúo acá. Me formé en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, por supuesto, cuando todavía era el único lugar de casas de estudio para poder estudiar. Y bueno, y luego me fui dedicando más que nada a patologías graves en la infancia, en la niñez, que ha sido como, bueno, como un campo y un grupo etario que me ha convocado y que me ha interesado mucho. Alterné con algunas otras experiencias laborales en otros grupos etarios, pero también con jóvenes y con adultos jóvenes. Pero bueno, casi siempre he vuelto al primer amor en lo laboral, que tiene que ver más con el campo de niños. Trabajé, bueno, siempre la profesión, la musicoterapia siempre me ha apasionado y me ha gustado y me ha interesado. Siempre me he dedicado a full a ella y he trabajado durante muchos años en diferentes equipos de salud, en diferentes hospitales de día o centros educativo-terapéuticos, SET, y hace muchos años que, bueno, que dejé un poco ese tipo de prestación laboral y a lo que más me he dedicado es a la atención en consultorio, siempre trabajando con otros profesionales también, con los cuales en muchas oportunidades compartimos diferentes pacientes. Y también, bueno, la docencia ha sido un campo donde desde hace muchísimos años que también me dedico a ella. Y hace muchos años que doy clases en la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires, dando clase en diferentes cátedras, tanto de segundo año como de cuarto. También soy la coordinadora de prácticas clínicas desde todo el alumnado. Y bueno, y también he estado como delegada en representación de la Argentina ante el CLAM, que es el Comité Latinoamericano de Musicoterapia, en el periodo 2013-2016. Si no me equivoco. 2019. 2016-2019, exacto, Cora, gracias. Y después, bueno, fue elegida nuestra colega Florencia. Así que, bueno, ahí un poquito les hice un paneo de mi actividad laboral. Bueno, ellos tienen preguntas. Si me permiten, yo simplemente lo que quería era hacer como un comentario de este trabajo,
respecto del encuadre, simplemente como bueno, ubicarnos un poquito, que ahora con gusto escucho todas las preguntas que me quieran formular. Básicamente yo en este trabajo lo que intento poner un poco en cuestión es la cuestión de tomar el aspecto del espacio físico en el cual está íntimamente ligado con el encuadre, pero que es una de las aristas que conforman el encuadre. Yo lo que traigo a colación es una pregunta en relación a que si el espacio físico se puede o se debe configurar a priori de que el paciente llegue al tratamiento de musicoterapia. Y por otro lado, lo que me pregunto es si para todos los pacientes va a ser lo mismo de importante mantener ese espacio físico a priori. Entonces lo pongo un poco en duda y bueno, y trato un poquito como de ahondar en algunas apreciaciones que tienen que ver con justamente no generalizar ni pretender que para todos los pacientes va a ser igual, la misma necesidad, y sobre todo lo que traigo, digamos, a la palestra es la posibilidad de tener la cuestión del espacio físico, tomarla desde una cuestión más bien dinámica y que sea el paciente quien me dé las pautas de qué tipo de espacio físico necesita. Que por ahí después o siempre será el consultorio, pero lo que yo hago es como escuchar al pacientito, en este caso, que bueno, que mayoritariamente son niños, aunque hay algún ejemplo por ahí de algún puber, lo que hago es, bueno, escuchar la voz de los niños y ver qué necesidad tienen en relación al espacio físico. Eso era lo que quería un poquito como introducir. Hago la pregunta, buenas. Alina, mi pregunta era ¿desde qué modelo trabajás así? ¿O desde cuál te sentís más cómoda? ¿O trabajar con infantes, con los infantes? Esa era la pregunta. Bueno, muy bien. Miren, en general voy como tomando por ahí varios elementos de distintas apoyaturas teóricas, principalmente, como les introduje un poquito recién, tiene que ver con tomar el emergente, ¿no? Parto de lo que el niñito me está planteando en ese momento en particular, teniendo en cuenta también el momento de tratamiento, la historia de ese paciente en relación al equipo y lo que yo sé de ese paciente. Pero bueno, principalmente es escuchando al niño en ese momento. Por supuesto que hay momentos y ocasiones en el tratamiento donde yo puedo, bueno, más o menos como diseñar cierta estrategia terapéutica por donde me gustaría ir, pero donde lo que prima es la voz del paciente.
Y bueno, desde qué líneas teóricas tomo mucho, bueno, toda la cuestión de la experiencia estética en sí, de poder empaparme de las distintas características con las cuales aparece el discurso del paciente, tomando también en cuenta desde ya las conversaciones que se puedan ir teniendo con los padres, porque los padres también en los tratamientos con niños son sumamente importantes y es necesario mantener un vínculo con ellos. Lo mismo con las diferentes conversaciones con el equipo terapéutico o con los profesionales en cuestión con los que voy trabajando. Trabajo, bueno, desde la voz, desde los instrumentos musicales, desde las producciones sonoras, discursivas que el paciente pueda ir haciendo, con los pequeños, las pequeñas producciones o grandes producciones vocálicas, también desde la voz, desde lo corporal. No, por ahí, Sebastián, no es que tengo como una línea teórica así tan definida, tan enmarcada, ¿entendés? Es como que tomo un poco de diversas líneas, pero básicamente un poco lo que intenté ahora fue como resumir los puntos así que por ahora se me vienen más a la cabeza, después por ahí hablando con ustedes se me ocurren más cosas para comentarles. No sé si te respondo. Sí, muchas gracias. Bueno. La pregunta que se me vino es si hoy en día estás en desacuerdo o no coincidís con algo que escribiste del encuadre, de esto del encuadre que escribiste. Si hay algo que hoy en día no te parezca o no estés de acuerdo. Mira, yo lo que pensaba en estos días, justamente, bueno, pensando en el encuentro con ustedes, es que este material yo lo escribí, le di, bueno, un poco esta forma, hace varios años ya, cuando el mundo era otro, la pandemia no existía, y los sacudones a este nivel no estaban tan así a flor de piel. Entonces, hace unos años, cuando empiezo, digamos, a preguntarme respecto de esto del encuadre, tal vez tenía que ver con momentos en los cuales todo estaba más quieto. Porque, bueno, porque así servía, porque era operativo, porque nos acostumbramos, por la historia de la musicoterapia, por el atravesamiento con mi historia como musicoterapeuta. Y ahora, bueno, desde el año pasado, exactamente desde hace un año, prácticamente desde marzo del año pasado, atravesados por la pandemia, hubo justamente una necesidad mundial, una necesidad que ustedes tuvieron como alumnos de musicoterapia, una necesidad que tuvo Cora como directora y como docente de la carrera, una necesidad que tuve yo también como musicoterapeuta y como docente de cambiar por completo justamente algunas cuestiones del encuadre. Entonces, viene la pandemia a sacudirnos y a, de alguna manera, obligarnos a tener que adaptarnos.
Ahora, esta adaptación ha sido mutua, ha sido tanto la adaptación que docentes tuvieron que hacer como alumnos, adaptación que tuvimos que hacer los musicoterapeutas y que nuestros pacientitos también, las familias, bueno, todo. Entonces, tal vez ahora con este replanteo en el cual no hubo escapatoria para poder seguir subsistiendo, para poder seguir comunicado, para poder seguir trabajando, dado que, bueno, lo tecnológico se instauró por ahora con bastante peso y por bastante tiempo más por delante. Entonces yo creo que algo de esto, de lo que yo me preguntaba en relación a la cuestión dinámica del espacio físico como uno de los vectores importantes del encuadre, empieza a moverse aún mucho más. No te puedo decir, Maru, a dónde voy a llegar, pero sí me arma como un cosquilleo mucho más constante. Y bueno, ya que estamos hablando, que por ahí no es tanto el foco de mi trabajo, pero lo traigo porque estoy hablando de esto, de lo virtual y de lo tecnológico y todo esto. No sé si quieren que me detenga un cachito en esto, de lo virtual, de la atención en musicoterapia en lo virtual. Sí, estaría buenísimo. Bueno. Les voy a dar como un pantallazo de dos cuestiones. Por un lado, la cuestión del trabajo de todo el año pasado a nivel de lo virtual, de lo digital, y también un poco lo que pude empezar cómo fue, digamos, un poquito el trabajo a lo presencial, que fue desde marzo. Yo recién en marzo de este año volví a la presencialidad. Pero me voy un poquito más para atrás para hablar más de lo virtual. Como les decía hace unos instantes, bueno, lo virtual fue una herramienta hiper necesaria y hasta obligada, digamos, para poder tomar contacto con nuestros pacientes. Por suerte, en mi caso, porque fue un año muy difícil para muchísima gente, muchísimos colegas, muchísimos profesionales, bueno, yo pude prácticamente mantener todo mi trabajo, tanto de docencia como de musicoterapeuta a nivel clínico, lo pude mantener por la vía virtual. No fue nada sencillo, fue bastante difícil, y sobre todo por lo que les decía hace un ratito, que o sea, había algunas experiencias aisladas de terapeutas, de psicólogos, de psicoanalistas, incluso de musicoterapeutas que habían trabajado, no sé, por ahí vos, Cora, seguramente habrás hecho antes de la pandemia cuestiones tal vez con lo virtual. La verdad que no. Ah, mira. Para mí también fue reinventarme en todo sentido. Bueno, había dado algunas clases para México virtuales, Ajá. Pero fueron cortas, fueron tipo videoconferencia, ¿viste? Ajá. Pero ya, sí, desde el año pasado fue a full. Claro. Fue justamente tener que, el verbo reinventarse está a flor de piel, ¿no? Tener que reinventar estas clases de las materias
tanto de primero como cuarto, la dicto en los 2 años, experiencia personal y grupal en musicoterapia 1 y 4, donde empezamos a hacer improvisaciones grupales con delay, con esta cosa de no entender lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo sentirte bien porque lo estás haciendo, ¿no? O sea, un análisis totalmente diferente de lo que sucede en una clase, de lo que le sucede a cada uno en ese ambiente en el que está, porque además puertas cerradas, en habitaciones o en espacios comunes de una casa donde pasa alguien. Bueno, lo mío fue realmente reinventarme a nivel docente. Claro. Porque a nivel clínico prácticamente no trabajé el año pasado. Sí tuve una dificultad seria con la clínica. Ajá. No así con la docencia, donde al contrario, creo que fue muy rico la experiencia de la virtualidad. Sí, perfecto. No, entonces lo que yo decía era que por ahí habían habido algunas experiencias de colegas o de otros profesionales de la salud que ya venían trabajando con soporte digital, pero bueno, por supuesto no de esta manera generalizada y obligada, digamos, para todos. Entonces, hay una cuestión, digamos, del know-how que lo tuvimos que ir descubriendo sobre la marcha y que no hubo el año pasado, no había una posibilidad, digamos, por lo menos hablo ahora de mí, ¿no? No había la posibilidad de yo poder, digamos, como orientar a los pacientes, a las familias, a los alumnos, de cómo encarar las clases, los encuentros, las supervisiones, las sesiones a través de lo virtual, porque hasta ese momento nunca lo había hecho. De manera que fue un camino que lo fuimos transitando día a día a través de lo virtual el año pasado. En este caso hablo junto con los niños que yo vengo atendiendo y sus familias. La cuestión de la continuidad en el tiempo, dado que fue, en mi caso, todo el año que estuve con el soporte virtual, para mí justamente fue un factor a favor, en el sentido de, dado que trabajo habitualmente con pacientitos muy comprometidos, donde hay todo un compromiso neuromotriz, hay todo un compromiso también desde lo expresivo, desde lo comunicativo, que es complejo. Entonces necesito siempre, digamos, de la apoyatura y del acompañamiento de la familia, pero cuando es presencial o como veníamos trabajando hasta marzo del año pasado, era una cosa. Ahora, pasar al soporte virtual fue sumamente complejo y bastante difícil para estos niñitos de poder absorber la complejidad de poder internalizar la idea de que yo pudiera estar, por ejemplo, en una imagen de un celular. En general, yo trabajo con pacientes de provincia de Buenos Aires, en una zona un poquito más retirada, donde por ahí, bueno, justamente lo tecnológico en cuanto al Wi-Fi y la conexión no era tan buena. Entonces, todas las sesiones tuvieron que ser por videollamada, no fueron por Zoom ni por Meet, sino que fueron por videollamada, con la necesidad sí o sí de hacerlo a través del celular, con lo cual el campo visual de un celular es mucho más pequeño
que lo que puede ser una pantalla de computadora. Entonces, digamos, a esto también se le agregó un nivel de complejidad y de dificultad para los pacientitos con los cuales trabajo, con lo cual el factor tiempo de la continuidad de algunos pacientes los atiendo 3 veces por semana, otros 2 veces por semana y algunos 1. Entonces, pero el hecho de haber sido sostenido esto a lo largo de todo el año fue sumamente beneficioso para que el pacientito pudiera de alguna manera internalizarme muchísimo más. Por otro lado, la disponibilidad de las familias fue primordial para poder sostener las sesiones. Sin las familias yo no hubiera podido llevar a cabo ninguna sesión. Y la verdad que les digo que fue altísima la disponibilidad y las ganas y la buena predisposición que hubo para sostener los encuentros de manera virtual. Los hermanos mayores, maravilloso, ha sido muy, muy rico cómo la compenetración de las familias ha estado para poder llevar a cabo las sesiones. Me estaba acordando que por ahí acá en este punto sí se podría enlazar un poquito con algo del tema en mi trabajo, en el trabajo que estábamos hablando hace un ratito que ustedes han leído, ¿no? En relación al espacio físico, en la virtualidad, que una pacientita con bastantes más recursos de los otros chiquitos que yo les venía contando recién, que sí tiene autonomía motriz, que sí camina, que se desplaza, que tiene cierto proceso de simbolización, un poco de lenguaje bastante distorsionado y bastante precario todavía para la edad que tiene, porque tiene 7 años, pero lo interesante fue que muchas de las sesiones con las cuales yo me contactaba con ella a través de la videollamada al celular, esta niña necesitaba que todas las sesiones conmigo ella las realizara caminando a lo largo de su casa, pasando de un ambiente a otro, un poco como emulando a su mamá, cuando ella veía que su mamá hablaba por teléfono y caminaba en su casa. Bueno, las sesiones primordialmente se privilegiaron con este andar. O sea, era interesante porque esta chiquita, la manera en que podía sostener los encuentros conmigo, porque esta chiquita me pedía, sin decirlo, ¿no? No había un comentario hecho desde lo verbal, pero desde su modus operandi y sesión tras sesión, bueno, yo capitalicé esto del deambular y del caminar de un ambiente a otro, pero mientras estaba, bueno, en este caso era la videollamada, con lo cual esta chiquita, y no sé cómo hacía para no tropezarse, porque bueno, tenía por momentos el celular un poquito más enfrente de ella para que yo la pudiera ver y ella caminaba por la casa. Pero bueno, esa fue la manera en que esta chiquita pudo sostener sus encuentros de musicoterapia. Así que acá hay algo de el espacio físico dentro del encuadre, en este encuadre tan dinámico que nos tuvimos que adaptar en plena pandemia.
Y por otro lado, bueno, un poquito la contracara a nivel de lo presencial, conviviendo con la pandemia. Como les digo, yo recién lo pude retomar por cuestiones particulares, singulares, mías, familiares, de vacuna, de sanidad familiar y demás. Recién decidí volver a la presencialidad en el mes de marzo y lo continúo haciendo. No me es para nada fácil. Les confieso que no me gusta todavía, me está costando mucho, no me siento cómoda todavía. No es tanto el barbijo, porque el barbijo ya me acostumbré, no, el barbijo en sí no es lo que me molesta, pero me molesta todavía toda la situación pandémica y, digamos, todavía estoy preocupada, estoy un poco asustada, digamos, eso es algo mío, personal, que bueno, que lo tengo que manejar muy bien para tratar de no manifestárselo al paciente, ¿no? Pero digamos, tratar de retomar el vínculo en el aquí y ahora, en el mismo espacio. Haciendo como si nada pasara, no. O sea, la pandemia nos atraviesa, en lo presencial también. Todos estamos transformados y medio camuflados con toda la parafernalia encima. Como les digo, estoy con el barbijo y en muchos casos estoy también con la escafandra, con la mascarilla, sobre todo cuando el pacientito no tiene barbijo, que son la mayoría de mis pacientitos no todos pueden ni soportan el barbijo, entonces yo trato de estar también yo con la mascarilla. Como a veces soy medio chicata y estoy con los anteojos, entonces se me empañan los anteojos. Estoy con los anteojos, el barbijo, la escafandra, se me empaña, o sea, estoy, la verdad, que todavía muy incómoda. Y además, tratando de mantener la distancia física, estar con el rociador de alcohol a mano, con el alcohol en gel en las manos para ponérmelo yo, ponérselo al paciente. Así que bueno, tiene sus cuestiones. Y por otro lado también me encuentro con mis pacientitos queridos, con los cuales algunos sí usan barbijo, y ellos también están adaptándose a tener ahí una tela, un tapaboca, en el cual por ahí muchos no entienden muy bien de qué se trata, y bueno, tratamos de ponerle palabras a eso, y bueno, yo les explico y les recuerdo que tienen eso, que es para la seguridad y para que estén mejor y para que justamente podamos estar en la presencialidad. Pero para mí también es un obstáculo expresivo, porque yo trabajo mucho con lo gestual en estos pacientes donde justamente lo expresivo es bastante acotado muchas veces y tengo que brindar un espacio propicio para la escucha, para tomar cualquier milésima de cosita que aparezca y bueno, yo me agarro de ahí para poder trabajar y tratar de plantear un ida y vuelta y se va pudiendo, por supuesto, pero aparece esta cuestión del barbijo, del tapaboca, que tapa justamente todo lo gestual. Y bueno, es complejo. Así que bueno, ahí estoy.
conviviendo con la pandemia y con lo presencial todavía hoy en día. Si ya la habían vacunado por ser profesional de la salud o si pensaba hacerlo para tener mayor seguridad, alguna cuestión así. Sí, Sebastián, mira, por suerte la verdad que tuve muchísima suerte, me anoté, bueno, yo vivo en provincia de Buenos Aires, me anoté en la convocatoria que estaba haciendo la provincia de Buenos Aires y en febrero ya tenía las 2 dosis. Sí, fue rapidísimo, en mi caso fue rapidísimo. Y bueno, yo me anoté como profesional de la salud, que necesitaba ya retomar lo presencial, entonces, bueno, en febrero tuve la segunda dosis, esperé los 21 días para tener los anticuerpos y ahí ya empecé a trabajar. Alina, te agrego algo a la pregunta esa. Cuando ingresaste a Ministerio de Salud, ¿aparecía musicoterapeuta como opción o te inscribiste por otros? Para la vacunación, me preguntas. Sí, sí. No, como musicoterapeuta no estaba el ítem, estaba como, lo único que figuraba era profesional de la salud, no en terapia intensiva. No, te pregunto porque justamente hemos hecho hoy una presentación en el Ministerio de Salud acá en Mendoza, desde Amucuy, para que se agregue el ítem musicoterapeuta, Ajá. porque había un listado de profesiones y nosotros no estábamos. Entonces Ajá. había que entrar, sí, por otros. Claro. Pero para que tome presencia la musicoterapia, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, es una digresión. No, está bien. Y a título de curiosidad, ¿cómo que la información que ustedes tienen de ahí en Mendoza, de la vacunación en profesionales de la salud, o de colegas, o vos, Cora, cómo ha sido? No, bueno, yo hoy me di la segunda dosis, pero por mayor de 70. Claro. Pero sí, profesionales de la salud están vacunando. Sí, hay. Lo que pasa es que, bueno, no hay la cantidad de vacunas que se hubiera querido, etcétera. Claro. Está complicada la provincia. Bueno, Luna, te quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. No, en realidad mi pregunta en medio que ya se ha ido respondiendo cuando charlaba porque era más específicamente de este contexto de pandemia. En realidad quería preguntar como qué pasaría en este momento, por ejemplo ahora en la actualidad, con un caso como el de que en el texto aparece en la viñeta clínica 1, donde el paciente no quería estar en el consultorio, entonces algunas veces estuvieron como en el hall, afuera, y esas cosas ahora por temas protocolares como que no se podría hacer. ¿Cómo abordás el que no quiera estar, por ejemplo, ahora alguien en el consultorio? No sé si te ha pasado o es como muy hipotético. Claro. Luna, sí, muy buena tu pregunta. Todavía la verdad que no me ha pasado. Vengo trabajando con pacientes que desde hace tiempo lo vengo haciendo y por ahora, bueno, la necesidad del paciente sigue siendo estar en el consultorio. Pero a ver, sí, no te estoy respondiendo directamente, Luna, porque ha sido en la modalidad virtual, pero por ejemplo, con una pacientita con la cual la atendí todo el año pasado, ella desde su casa y yo desde la mía, ella muchas veces necesitaba cambiar de espacio físico en su casa. Entonces empezábamos, suponte, en el comedor diario, donde estaba toda su... Porque además lo interesante también, discúlpenme que me voy un cachito de tema y vuelvo, que también la cuestión de lo virtual trajo aparejado que los pacientes también tenían que tener, digamos,
no es que tenían que tener, pero bienvenido era que tuvieran sus instrumentos o sus objetos sonoros. Entonces, bueno, esta pacientita en particular, digamos, con su familia, el papá se ocupó, digamos, de construir junto con ella un montón de cotidiáfonos y demás, y entonces, bueno, era interesante que vuelvo ahora más acá con lo que, un poquito a lo que Luna me preguntaba, pero todavía en el contexto de lo virtual, que esta chiquita tenía su caja de cotidiáfonos y de instrumentos musicales, entonces, bueno, la mayor parte de las veces las sesiones empezaban, se desarrollaban en el comedor, pero luego ella necesitaba cambiar y por ahí se desplazaba o al living o a su pieza. Entonces, esto yo también lo tomaba. Y con respecto al contexto presencial, no me ha pasado todavía, Luna, pero bueno, de alguna manera lo estoy previendo un poco en un consultorio donde estoy trabajando en este momento, en el cual, por suerte, además, son 2 consultorios nada más, hay un patio, una sala de espera, o prácticamente como 2 salas de espera. Entonces, bueno, podemos estar en simultáneo 2 terapeutas, cada una con su paciente, y el papá respectivo que pedimos que se queden, pero bueno, uno en el patio y el otro en la sala de espera, o bien si tienen auto y quieren esperar en el auto, en la vereda, lo pueden hacer. Entonces, bueno, digo, a lo que voy es que podría eventualmente, si el tiempo lindo me acompaña, contar con un patio que tengo, pero todavía, Luna, no me ha pasado. Por ahora es complejo, es cierto lo que vos traés, porque bueno, porque no hay mucha chance y hay que cuidar todo el protocolo de salud. Claro, y esto también, pienso ahora, se puede relacionar un poco con el cuestionamiento que dijiste bien al principio de cómo, si podemos pensar a priori un encuadre, como que en este contexto un poco también tendremos que tener en cuenta eso, como no podemos dejarlo variar tanto como quisiéramos por ahí. Claro, ahora es como que medio que el contexto presencial obliga que uno se quede en ese lugar, ¿no? Además bueno, que además tiene que estar ventilado y que después hay que desinfectar el lugar. O sea, eso también fue toda una cuestión de adaptación a la pandemia. Creo que había un compañero que había levantado la mano, pero simplemente lo que digo es que también, digamos, las sesiones prácticamente que eran de 1 hora, ahora las tuvimos que cortar a 45 minutos porque necesitamos 15 minutos, dado que después tenemos otro paciente, de ventilar, de rociar, de echar alcohol, de tratar de separar los instrumentos musicales que usamos para no volverlos a usar en la sesión siguiente y demás. Sí, Lucas, ¿ibas a hablar? Sí, quería hacer una pregunta porque me pareció interesante cuando describí. Hola, Alina, ante Hola, todo. Lucas, ¿cómo estás? Gracias, bien, todo bien. Gracias por, primero que nada, por el tema del encuadre, me pareció como súper interesante y ahora, digamos, cuando el Seba te preguntó y se me vino la pregunta de que si no te parece interesante esta especie de movilidad, pero también que él o la paciente o el paciente te quiere mostrar, digamos, cuál es el lugar donde siente mayor tranquilidad, si se quiere, para poder recibir su terapia también y esta flexibilidad.
Entonces, desde la corriente del pensamiento estético, que justamente habla de la discursiva no solamente de lo verbal, no verbal, sino también del cuerpo, el fenómeno en sí, si eso también te parece como un fenómeno interesante, como una apertura al encuadre para el caso de las atenciones que son virtuales, digamos, porque tal vez esto abre a un nuevo camino, si se quiere, para trabajar inclusive a distancia. Ese niño o niña no se quiere quedar en un solo lugar, sino que quiere esto. Es el segundo caso que contás que deambula. Entonces, ¿cómo esto si a vos te impacta en esta apertura que vos venís haciendo, que es básicamente, no sé si el espacio físico en sí? Sí, Lucas, no sé si ahí terminaste de formular la pregunta, sí. Sí, básicamente eso, cómo vos lo tomás desde el pensamiento estético, si quiere, esta mirada de el cambio o el dinamismo dentro de la sesión, de esto, del espacio físico, de cómo muta, si lo tomás como parte de un mensaje, un metamensaje, si se quiere, que te está dando el paciente. Perdón si la hice muy larga, pero era para darle como una coyuntura. Sí, perfecto. Mirá, como yo les decía hace un rato, yo, digamos, soy más proclive a esa línea de trabajo, ¿no? Desde el pensamiento estético, pero que también hay un atravesamiento con el contexto histórico, con el contexto de la actualidad en la cual me toca vivir y en la cual yo estoy en resonancia y en consonancia. Entonces, puede ser que aunque siempre haya sido, digamos, más proclive a esta línea de pensamiento, hace muchos más años, por ahí cuando recién estaba recibida, por ahí pensaba que, bueno, que más bien, digamos, el encuadre y la cuestión del espacio físico debía mantenerse fijo. Pero bueno, después se me fue dando como una mixtura entre el posicionamiento desde el cual yo trabajo como musicoterapeuta, teórico, digamos, junto con qué lugar le doy al espacio físico. Entonces, bueno, el espacio físico y su dinamismo me aportó justamente mucho más para que se me arme como una cuestión que tiene que ver con la línea de trabajo que yo también tengo. O sea, es medio como una mezcla, ¿no es cierto? Es un poco la manera de ver el mundo, la manera de ver la musicoterapia con el contexto histórico y con mi posicionamiento actual. No sé, Lucas, si te respondo, pero buenísimo tu pregunta, como que todo fue como coadyuvando para que el posicionamiento mío sea así. Lo que pasa es que ahora, como bien Luna traía esta pregunta tan interesante, ahora me vuelvo a topar con una dificultad, que es que no puedo estar cambiando tanto de encuadre físico. Dentro de un tiempo les cuento a ver si puede encontrar alguna otra cuestión en lo presencial. Sí, básicamente digo, porque también estaría bueno pensarlo, o al menos se me ocurre en este momento, que si uno, digamos, el pensamiento estético como dentro de los movimientos de la musicoterapia, para que, digamos, con el paso del tiempo pueda convertirse en una corriente y formar parte también como una corriente más de los 5 modelos como más fuertes, estaría bueno también que, digamos, esto sea una oportunidad, si se quiere, y vos tal vez como representante, si se quiere, del modelo, pudieras como inclusive hablar sobre la apertura del encuadre y cómo también pide la mixtura con otros aportes teóricos para seguir dándole fortaleza al, digamos, a este mismo movimiento sin perder la esencia de lo que vos sentís, porque evidentemente vos has tenido como una cuestión de atracción con el movimiento del fenómeno de lo fenomenológico, digamos. A mí también me pasó lo mismo al leerlo, pero a mí el tema es que lo tengo como muy teórico, pero es como que lo que me
me alienta a preguntarte es por el tema de la praxis, más que nada. O sea, cómo es mi práctica, y en eso, si yo genero como un encuadre tan detallado que después se me vuelve rígido y no lo puedo modificar hacia otro lugar o hacia otro espacio, y eso en realidad me incomoda más a mí que al paciente. Pensándolo con vos ahora, o sea, me interpeló tanto como vos la pregunta de Luna, entonces es por eso te ponías esto en la mesa, digamos, así como algo que surge ahora espontáneamente. Claro, básicamente lo que está volcado en el trabajo y que era en el mundo, cuando el mundo era prepandémico y la pandemia no existía, digamos, lo que vuelvo a reiterar es que había algo que a mí se me tornaba obstaculizante, el hecho de tener que sí o sí mantener el mismo espacio físico. Hay alguna viñetita ahí en el trabajo donde hay un paciente, donde digamos, después de un tiempo de estar trabajando en el consultorio, él me pide a gritos que quiere salir. No es que me lo expresa con palabras, pero sí, digamos, se abalanzaba contra la puerta que da a un hall, al hall de entrada, golpeaba, porque bueno, eran los materiales con los cuales él tenía para poder hacérmelo saber. Y, digamos, ¿de qué servía que yo pretendiera quedarme en la sesión de musicoterapia a toda costa, en el consultorio a puertas cerradas, cuando empiezo a ver que este paciente puede seguir estando conmigo y la sesión continúa aún en la sala o en el hall de espera? Entonces, digamos, es a partir de algo que los pacientes me traen donde yo me cuestiono la cuestión de la fijeza, lo fijo, perdón, lo fijo o lo dinámico de la cuestión física del encuadre, del espacio físico. Bien. ¿Se me escucha ahí? ¿Se sí. escucha? Bueno, con esto que decías, Alina, de la fijeza, el otro día conversaba con un amigo que es estudiante de pedagogía Waldorf, hablábamos sobre el encuadre en la educación con niños pequeños, y bueno, hace tiempo que tuve la posibilidad de asistir a un taller de conciencia corporal con niños de 3 años, y parte del encuadre contaba que las niñas que se sacaran las zapatillas. Y hablábamos como de esta importancia del encuadre, pero del preguntarnos por qué y para qué. No solamente como, bueno, sacarse las zapatillas para hacer un encuadre limitante y quedarnos en eso de que porque así es el encuadre, sino como, bueno, se tienen que sacar las zapas para poder llevar a cabo el objetivo del taller de conciencia corporal. Entonces, en base a esto de la fijeza, ¿cómo por ahí queda esto del encuadre? Como, bueno, no, estos son los límites del encuadre y tienen que mantenerse para que se puedan dar los objetivos. Pero bueno, replantearse los objetivos en base también a ese encuadre, replantearse el encuadre en base a los objetivos, como, bueno, pero ¿está teniendo un objetivo estas características del encuadre o simplemente ya perdió su finalidad este aspecto? Nada, eso quería acotar, como también estos aspectos del encuadre con ese para qué, por qué y para qué. Sí, tal cual, muy interesante esto, como, bueno, replantearse todo, por el porqué de cada cosa que uno como tan naturalmente propone, pero ¿por qué? ¿Sigue siendo valioso, contribuye en algo a las sesiones hoy en día de musicoterapia para este paciente en particular? Sí, muy bueno. Claro, esto lo hablábamos particularmente como en un encuadre educativo, pero que obviamente también eso, o sea, se aplica a todo lo terapéutico, lo educativo. Buenísimo. Bueno, chiques, no sé si tienen más preguntas, ya la estamos exprimiendo hace una hora. ¿Les parece que vamos cerrando? O Alina, ¿querés decirnos algo más? Una pregunta. Dale, Dana. La hago. Bueno, leyendo el texto me surgió que en una parte
que dice, leo la frase, dice, en todo caso lo que cuestiono es que una vez comenzado el tratamiento, el diseño del encuadre específicamente en lo físico queda ya instalado, como tornándose, yo creo, en algo del orden de lo inamovible. Pasó que cuando leí esta frase específicamente, como que resoné mucho por ahí con otros ambientes también que nosotros tenemos en nuestra vida o en nuestra cotidianidad, y sobre todo en los ambientes como del aprendizaje, como los ámbitos educativos, como nuestro hogar, como cómo nosotros nos conformamos o nos armamos nuestros propios espacios para hacer diferentes cosas, como por ejemplo, no sé, si yo voy a comer, pongo la mesa y armo como toda una estructura y llamo a mi familia, o si voy a estudiar, no sé, ordeno la mesa en la que voy a estudiar y voy a hacer esto, como todas esas estructuras también me resonaban con esta idea de encuadre, y todo eso me hacía pensar en cómo nosotros aprendemos como en esas cosas. Entonces yo decía, como bueno, ¿cómo se relaciona esto que planteas el encuadre con el aprendizaje? Esa sería mi pregunta, digamos. Bueno, no sé, tal vez tendría que pensarlo un poco más, pero recién un poquito con lo que vos recién verbalizabas, Dana, nada, se me ocurría decirte como algo bastante obvio que vos también lo has visto, pero digamos, ¿cómo vieron por ejemplo, la manera peculiar que cada uno necesita tener, supónganse, para estudiar, ¿no? La manera singular, peculiar que cada uno necesita. Algunos necesitan que haya música, otros necesitan que esté la radio, otros necesitan que haya silencio absoluto, algunos se inspiran y estudian mucho mejor. Bueno, en el tiempo previo a la pandemia, cuando la pandemia no existía, por ahí yéndose a un bar o yéndose al aire libre, otros en sus casas o estudiando con compañeros. Quiero decir que esto también hace al modo peculiar en el cual cada uno busca su entorno para, por ejemplo, estudiar. Pero bueno, no es exactamente lo que vos, Dana, me parece me estabas preguntando. No sé, me parece que necesito pensarlo, ¿no? Pensarlo más para poder responderte. Es interesante lo que planteas, Dana. El enlace entre el aprendizaje y la cuestión del encuadre y la cuestión física. Te la debo, la voy a pensar y te la escribo más adelante. Sí, no hay drama. Sí, o sea, a mí me pasó lo mismo, como que fue algo que me surgió y dije, me tengo que poner como a pensarlo por ahí, ver cómo se relaciona y nada, bueno, hacía la pregunta porque me había surgido más que nada. Pero gracias, igual. No, por favor. Y la verdad que interesante el planteo, ¿no? Sí, Sí. sí, muy bueno. Tiene que ver también con rituales, con hábitos. Costumbre, Sí. sí. Bueno, no sé. ¿Y la dejamos ir? Si ella quiere. Si ella quiere. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Alina, porque, bueno, como bien les dije, que no les iba a espolear la entrevista, pero que seguramente ese artículo que habías escrito en el 2013 ya debía tener revisión de contenido, ¿no? Y está bueno eso, está bueno que como profesionales podamos revisar lo que hemos escrito y podamos acceder a cambiar, ¿no? Y a sentir que podemos cambiar nuestra mirada o algunos conceptos, porque eso indica crecimiento, o sea, yo creo que justamente
para todo este grupo que es el futuro de la musicoterapia, poder ver que les viejes nos reinventamos y todavía queremos modificar cosas, me parece que es un buen ejemplo, ¿no? No sé, es lo que digo. Bueno, me alegro, Cora, y queridos alumnos, me alegro que les sirva un poquito para repensar y para volver a barajar y dar de nuevo. Y la verdad que para mí también, digamos, me trae, como lo fui compartiendo con ustedes hoy, nuevas preguntas en relación al contexto en el cual estamos ahora atravesados. Así que también me obliga y me trae para seguir repensando estas cuestiones del encuadre. En la era de lo presencial, con los barbijos, escafandras y distancia sanitaria que hay que tener. Así que bueno, muchísimas gracias y estoy a disposición para cualquier consulta posterior que tengan y los recibo cuando los tiempos permitan, los espero en Buenos Aires cuando gusten venir por aquí.